Hola a todos, hola a todas. Esta es la primera clase de Desastres 1 en la Tecnicatura Superior de Emergencias de Salud. Bien, un año muy especial, este año 2020, con un inicio de cruzada virtual, algo que no teníamos previsto, pero bueno, como todos estamos en cuarentena, tratando de sostener esta situación, digamos, de pandemia que genera el coronavirus, algo que va a ser muy tratado durante la materia de Desastres 1, como se imaginarán. Y bueno, tratando de poner buena voluntad, buena cara y generar un espacio de comunicación, por eso un poco esta idea de generar un primer video, después todo el resto del material, si quieren no hace falta que vean videos, va a estar en versión electrónica y guías de estudio. Pero bueno, la primera impresión era un contacto inicial, sobre todo para aquellos que no pudieron tener el curso de ingreso y pudiéramos avanzar con la carrera, aunque sea en una forma de conocernos, ¿no? Bien, les voy a contar, para comenzar, qué es lo que puede hacer un técnico en emergencias en salud, algo que lo hemos hablado en el curso introductorio, pero vale la pena repasarlo en pequeñas funciones, y a partir de ahí, qué es lo que hace la materia. El técnico en emergencias en salud básicamente es un profesional preparado para el tratamiento de emergencias y desastres. Esto nos va a implicar conocer, entre otras cosas, en la materia que es un desastre, una emergencia, una urgencia y poder trabajarlos, ¿no? ¿Con qué idea? ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar acciones de protección al riesgo, o sea, de gestión de riesgo, de control del riesgo, tratando de minimizar las víctimas, de reducir los daños al medio ambiente, esto es muy importante, y también cuidar de los bienes de la población, por supuesto de la salud y de la vida, y de los medios de vida. Los medios de vida tienen que ver con la forma de producir que tenemos, es decir, nuestro trabajo. Convengamos que en un desastre del tipo la inundación, perdemos casas, campos, locales, el auto, y yo por ahí era fletero o repartidor. Entonces el tema de los medios de vida es importante. Entonces el trabajo del técnico, por un lado, es trabajar en la prevención, por otro lado intervenir ante situaciones de desastres, y luego del desastre poder contribuir a una pronta recuperación de esos medios de vida, respetando los derechos de todos los habitantes. Entendamos de que hay derechos básicos, los derechos humanos garantizados por las Naciones Unidas, que tienen que ver con la vida, el trabajo, la salud, pero hay derechos que son particulares, que deben ser tenidos en cuenta por las diferencias de religión, género, edades, situaciones, por ejemplo la de embarazo o de una discapacidad, ¿sí? Y que deben ser cuidadas a la hora de atender una emergencia. Bien, ¿qué competencias debe tener un técnico en emergencias en salud? Competencias tiene que ver con qué debe saber y qué debe saber hacer. O sea, hay cosas que son saberes que uno va a aprender en la carrera, contenidos, y saber hacer, que son prácticas, experiencia, habilidades, entrenamiento, donde uno pone el cuerpo y aprende, y que es la diferencia más importante para en una carrera de nivel terciario, donde uno se compromete efectivamente con la práctica, ¿sí? Bien, entonces, perfil profesional de competencias. Por un lado, gestionar el mantenimiento preventivo y los controles técnicos en equipamiento, por ejemplo en las ambulancias o en una sala de guardia, poder saber desde ubicar el oxígeno, reponer los medicamentos que se utilicen, los collarines, todo el equipamiento que tenga que ver con la intervención en un dispositivo prehospitalario, ya sea una ambulancia o en una guardia. Por otro lado, poder trabajar en un centro de operaciones, es decir, el del SAME, el de cardio, ya sea operando los equipos de radio como los sistemas de telecomando, digamos, de despacho de unidades que son informáticos, y poder manejar esas tecnologías. Esto se ve fundamentalmente, permiso, en la materia de comunicaciones de segundo. Organizar y ejecutar logísticas sanitarias, supónganse como ahora con este hospital militar que se monta en Plaza de Mayo, en Campo de Mayo en Buenos Aires, para poder atender una pandemia como esta. Hay que poder montar una logística que tiene que ver no solamente con las carpas, sino con los grupos electrógenos, los medicamentos, las camillas, los respiradores, todo lo que hace a esa
a esa organización de logística sanitaria tan particular en nuestra actividad, ¿sí? Tienen una materia en segundo año también que trabaja en logística sanitaria. Otra competencia, por ejemplo, tiene que ver con la ejecución de técnicas de RCP o respiración cardiopulmonar, ya sea manual o ya sea asistida por respiradores, por equipos de desfibriladores automáticos, DEA, que van a verla en primer año y seguir trabajándola los años siguientes en el espacio de prácticas. El técnico debe poder también trabajar en eventos de accidentes múltiples, sobre todo los accidentes de tránsito, o acá en Mar del Plata tuvimos Torres y Liva, con 150 personas que de pronto se incendia complejo de 47 departamentos en la esquina de 20 de septiembre y Rivadavia, y es necesario poder asistir en las primeras horas y los primeros días a esas 150 personas, ¿sí? Quiero comentarles, para que no lo leyó en los medios, que la municipalidad no tuvo dispositivo para ese primer momento, y sí lo tuvo la Cruz Roja con sus 15 voluntarios que se presentaron y montaron una logística de asistencia a primer momento. Bien, trabajar en dispositivos de riesgo previsible y gestión de riesgos de salud. Esto tiene que ver con la posibilidad de trabajar en planeamiento, como situaciones como la que hablamos del coronavirus, donde uno tiene que ver los factores psicosociales y humanitarios y de salud, además del biomédico que tiene que ver con la infección, o de los sociales económicos. Bien, vamos ahora a ver un poco qué hace Desastres 1 en la carrera, qué es lo que aporta, para qué sirve. Está pensada dentro del primer año de la carrera en el campo que se llama de formación del fundamento, junto con la materia que da el doctor Rodríguez de fundamento de prácticas de emergentología. Para el diseño incluí no solamente los materiales que estaban previstos en el diseño curricular de la resolución 47 del 2017, es una carrera financiada y diseñada en el 2017, puesta en marcha en el 2018, muy nueva, sino que además incorporé de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación, específicamente de INESA, que es la Dirección Nacional de Salud en Emergencias, algunas guías y procedimientos que tienen que ver con estrategias de intervención, protocolos de intervención y de autocuidado. Bien, ahí está un poco la bibliografía que ya vamos a ir viendo, y una bibliografía local para los riesgos locales. Esta materia articula con fundamentos de la práctica de emergentología, con comunicaciones y salud mental en incidentes críticos de segundo, y con Desastres 2 en tercero. ¿Y qué capacidades aporta? ¿Qué capacidades profesionales? Hablando de estas competencias que habíamos visto para el técnico en general, ¿qué es lo que aporta Desastres 1? Por un lado, ustedes tienen que tener al final de la materia un dominio de conocimientos conceptuales. Tienen que saber diferenciar lo que es un riesgo, de lo que es una amenaza, de lo que es un peligro, una urgencia de una emergencia, de un desastre, cuáles son los pasos de la gestión del riesgo. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en la unidad 2 de la materia. Por otro lado, desarrollo de prácticas de intervención para la prevención, o sea, antes que una emergencia suceda, antes que un desastre suceda, uno tiene que preparar los equipos de primera respuesta, tiene que entrenarse, tiene que hacer simulacros, y hay guías, hay técnicas de cálculo, por ejemplo, de mapas de riesgo, hay guías de entrenamiento de la OMS, de la OPS, del Ministerio de Salud, que vamos a ir viendo. Después, cuando ya ocurre la emergencia, ocurre el desastre, uno tiene que poder intervenir. En esa intervención vamos a ver protocolos de asistencia psicosocial, o sea, de acompañamiento de la salud, pero también con un enfoque social y humano, y de autocuidado, que es el cuidado de ustedes, los primeros respondientes, que también se ven afectados por esta situación de intervenir, porque el dolor del otro nos pega, ¿sí? Y tenemos que evitar que eso nos pase. Utilización de metodologías para la gestión integral del riesgo. Esto se va a ver un poquito en primer año, en tercero se ve más completamente, que es la gestión integral del riesgo a través del SINAGIR, el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, que se crea en el 2016 en Argentina por la Ley 27287, y que nosotros vamos a comenzar a ver un poquito cómo funciona, cuáles son los fundamentos de este modelo de intervención en primer año. Capacidades profesionales, como por ejemplo la capacidad de apoyo psicosocial. Esto es, como dijimos, en el durante, que tiene que ver no solamente con, acá yo les voy a señalar una de las operadoras que están no solamente atendiendo la salud, sino también conteniendo emocionalmente a la víctima. Esto es importante, ¿sí? Después,
el análisis de problemáticas sociales que tienen que ver con la vulnerabilidad. Supongamos un escenario como el del coronavirus que tenemos ahora y que afecta no solamente etariamente a los mayores de 70, 80 o aquellos que están en grupos de riesgo porque tienen diabetes o porque tienen enfermedades respiratorias previas y eso los conforma en vulnerables, sino también hay vulnerabilidades sociales, porque no es lo mismo estar, como estamos ahora en una cuarentena, si tenés un sueldo, que si tenés que salir a trabajar todos los días a la calle, y eso genera un riesgo de decir, pero a ver, si no salgo me muero, si salgo también. Entonces genera una vulnerabilidad doble, y esa vulnerabilidad debe ser de alguna manera respondida por los dispositivos públicos. Por lo menos en los modelos de país como el que tenemos nosotros. Brasil autorizó, lo leí ayer, a que las empresas durante 4 meses o 3 meses puedan cesantear al personal sin pagarles. Son otros enfoques, ¿sí? Pero bueno, más centrados en el mercado y no en la gente. Cuando termine todo esto veremos cuál funciona mejor, ¿sí? El manejo de protocolos de comunicación efectiva, en realidad yo les diría efectiva y empática. Un poco si uno tiene que... ¿Vieron esas películas donde uno tiene que... uno ve que el médico le tiene que dar una noticia, se le acerca y le dice, lamentablemente su esposo no lo superó? A ver, lamentablemente no lo superó. No superó que se murió. Se murió. Para la mujer es un shock. Es un shock que implica primero no entender nada, después una angustia, una ansiedad y después un enojo. Entonces, los médicos en las películas y a veces en las situaciones de la vida real no saben cómo manejar esa situación con empatía, poniéndose en el lugar del otro, y prefieren manejarlo desde la distancia, que eso es tremendo una forma de revictimizar al otro. Entonces vamos a tratar de protocolos de comunicación de malas noticias y también de comunicación pública para evitar rumores, ¿sí? Bien. Problemáticas locales, los riesgos locales que tenemos por la lluvia, por las inundaciones y por la salud, pero también en la salud las problemáticas nacionales o internacionales, como por ejemplo el dengue o el coronavirus. El dengue fue tremendo el año pasado, con 3 millones de infectados en Latinoamérica. Este año el coronavirus está en proceso, veremos cómo lo podemos sobrellevar como cultura también, porque eso depende de nuestra responsabilidad cultural de respuesta. Y bueno, gestión de riesgo, y en lo que tiene que ver con accidentes múltiples, reconocer los roles. Está el área de salvamento, por ejemplo, como vemos ahí en el mapa lo rojo, donde los bomberos son los que retiran al herido, al damnificado de la escena. No nos metemos nosotros en el fuego, pero sí estamos en el área de socorro asistiéndolos y en el área de base organizando la logística, ¿sí? Bueno, con esto cerramos la primera clase. Espero que les haya gustado, por lo menos sido leve, y nos seguiremos manteniendo en contacto. Muchas gracias.